Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. Pues hoy tengo conmigo a Laura Ceballo, una mujer autista atencionalmente divergente, que es lo comúnmente conocido como TDAH. Ella también fue identificada en la edad adulta y además de esto, pues es psicóloga, psicoterapeuta humanista integrativa y colaboradora del Instituto de Neurodivergencias, además de madre de 2 niñas que pronto van a ser 3. Bienvenida, Laura. Gracias. Como siempre comienzo los episodios, son con la pregunta de ¿cómo llegas tú al mundo de las neurodivergencias, Laura? Pues en realidad llego, por una chica que hace recetas veganas en Instagram que se llama Soy Vegana Jenny, en realidad ya no la sigo, y empezó a hablar de su diagnóstico de autismo pues hace 4 años o así, y empiezo como a tener sospechas. Y digo, espérate, que hay demasiadas cosas que me cuadran conmigo misma. Em, y luego, como lo dejé así un poco pasar, y yo estudié en la UOC y tuve que leer un artículo sobre autismo en mujeres. Y ahí ya sí que, bueno, le dije a Guille, creo que podría ser que yo fuese autista. Y bueno, y luego ya pues se encadenaron una serie de eventos que hizo pues que el mismo Guille me pudiese hacer el diagnóstico. Así llegué. O sea, fue como muy, bastante atropellado, o sea, sin, sin pensarlo mucho. ¿Qué dirías que fue lo más difícil en tu día a día? ¿Qué era lo más difícil en tu vida? Decepcionar a la gente. Eso, claro, porque yo en principio solamente iba por el autismo y ya me dijo como, a ver, teniendo en cuenta tu historial, ¿por qué no te evalúas también el TDA? Y, y yo, o sea, esa parte sí que me sorprendió bastante y no sé por qué, porque la verdad que mi perfil es de libro, pero, pero esa decepción de decepcionar a la gente, pues de decir que no a un plan, porque de verdad que decía, es que yo me muero aquí ahora mismo, o sea, te vi ayer, antes de ayer y no puedo más, ¿no? Y entonces esa cosa de, pues no puedo ir, ¿no? Y que te digan, ja, tía, es que siempre igual, es que siempre dices que no a los planes, y yo en mi casa así tirada en el sofá diciendo, no puedo más, no entienden que no puedo más. O, o perder todo, olvidarme de exámenes, incluso eso. No sé, o sea, esa parte de quedar con alguien y no acordarme y de repente decirme, oye, habíamos quedado yo. Todo esto en el día a día para mí era complicado porque yo tampoco entendía por qué, ¿sabes? Solamente veía la decepción de la gente en relación a pues, la relación que tendrían conmigo. Claro, eso me ha llevado muchas pérdidas también. También por mi parte, de decir, pues mira, si es que no me compensa. ¿Qué estrategias utilizabas que aparentemente desde fuera podían parecer, pues eso, que eras una persona normal, entre comillas, ¿no? Que funcionabas de manera normal y que incluso se podía considerar fortalezas, pero que luego por dentro te desgastaban y pagabas un precio por ello, Salir de fiesta. salir de fiesta? Sí. Claro, y además recuerdo, de hecho, una boda de mi prima
que yo al día siguiente decía, no yo veía a mis tíos con 70 años y todo, y yo decía, no entiendo cómo son personas completamente funcionales el día después de la boda, no me puedo mover del sofá, de verdad, o sea, estoy y hacía, pues eso, salir de fiesta, quedar muchos días seguidos, que tampoco, y mañana y tarde, que tampoco es una cosa que pudiese yo en realidad hacer. No sé, mirar a los ojos, eso sí. Además tengo el recuerdo de una niña de mi cole que sí que esta niña era autista, yo me llevaba muy bien con ella, y recuerdo a la profesora decirle, mírame a los ojos, y yo decir, hay que hacerlo, ¿sabes? Como algo, si no hago esto me van a... Y eso sí, también lo hago y también me desgasta en cierta manera porque pierdo el hilo de lo que me están contando y luego digo, pues me vas a tener que repetir lo que me han dicho porque no me he enterado de nada. Me siento Mm, identificada con esto, de sí, ¿no? asentir así y decir, no sé de qué me estás hablando, pero yo muevo la cabeza, ¿no? Sí, yo te digo que sí y luego te voy a hacer una pregunta de lo último que he escuchado a ver si recupero el hilo de lo que me estás contando. Em, Ponerme en el medio de una mesa, o sea, cuando típico que vas a un restaurante y dices, me voy a poner en el medio para enterarme de todas las conversaciones. Uy, Dios, qué horror. Ahora cojo la esquina, con la excusa de que soy zurda. También me siento identificada con eso. Sí, De ¿no? hecho, te quería preguntar, ¿no? Después de tu identificación, de tu diagnóstico, ¿qué cosas han cambiado en tu vida? Una de ellas es esta, ¿no? Ya no te sientas en el centro de la mesa, sino en una esquina. ¿Qué Ni otras broma. cosas han cambiado? Selecciono mucho los planes, Ujú. muchísimo, muchísimo. Em, Voy con los... Esto es una cosa que no sé si en realidad me beneficia o no, pero estando sola y en silencio en mi casa, aún así llevo la cancelación de ruido puesta. Pero, o sea, esto no sé si en realidad me beneficia, porque luego me lo escrito y digo, Dios, el mundo es real. Pero sí que lo necesito. Me voy a la cama pronto. Que esto parece una tontería, pero a mí me salva bastante la cabeza. Porque antes era, no voy a ver esta serie. Y en realidad cuando veía series por la noche y así, con todas las luces y demás, dormía muy mal o tenía pesadillas, bueno, pues como los niños, que les pasa esto con las pantallas. Y entonces he dejado, y bueno, no veo nada. Soy, a ojos de cualquier persona, creo que soy bastante aburrida. Pero al final es eso, ¿no? Que cada uno, pues, está bien con unas cosas y lo importante es escucharnos, ¿no? Porque Sí. yo me identifico contigo. Puede haber días que a las 9 me acueste con mi hijo y Mm. ya me quede dormida. Y otros, sin embargo, que entre en un hiperfoco y me pueda estar hasta las 2 las 3 de la mañana y fresca como una lechuga, ¿no? O sea que, sí, sí. Eso no me pasa, pero porque intento ser consciente de mí misma. Si no, me podría pasar. ¿Sabes? Coger un libro interesante, por eso leo cosas aburridas por la noche, porque si no, si le cojo un libro que encima, pues mi hiperfoco, que es la educación, cojo un libro de educación, bueno, no lo acabo, no puedo. Entonces selecciono las cosas, ¿no? Digo, vale, recoges esto, pero luego ya paras, porque es que te estás poniendo en hiperfoco y eres capaz de limpiarte toda la casa a las 11 de la noche. No, lo descarto. Y eso es una forma que me relaja. Eso para mí sería una manera de steaming, limpiar y recoger. Para muchas personas con TDAH es lo contrario, que se les hace como la tarea más complicada de su día a día, ¿no? El tener la casa recogida o fregar los platos o cosas así. O sea Sí, que a ti te sirva para regularte, pues es fantástico. sí, pero porque el desorden visual me desordena la cabeza. Yo creo que es por Claro. eso. Mm. Laura, ¿y qué fue lo más liberador para ti de conseguir el diagnóstico en la edad adulta? Mm, Esta pregunta es complicada, porque no sé si todavía me siento liberada. La parte del autismo todavía tiene mucho estigma
incluso para mí misma, ¿sabes? Yo conmigo misma, de juzgarme y decir, si es que no. Porque, por ejemplo, eh, Aina, que es mi hija mayor, va a terapia ocupacional y, claro, comparte espacio muchas veces con niños que tienen autismo, bastante más severos, pues que no hablan o que, bueno, que llevan pañal todavía con 6 7 años. Y yo veo eso y digo, pues es que yo a lo mejor este título no, no me lo merezco, ¿no? Y el autismo sí que es una cosa que a día de hoy me cuesta decir. El TDA, ahí sí me siento más liberada por esta parte de la decepción, ¿no? De ya, pues mira, es que, o sea, pido perdón, lo siento, porque no me he enterado o se me ha olvidado, pero no es que no me importes, es que me pasa esto, ¿no? Y en esa parte con las personas sí que me siento más tranquila. O con el autismo, pues quizá la parte de, bueno, no, es que todavía no, todavía en ese sentido me siento un poco, Fíjate, te iba a preguntar precisamente por el síndrome de la impostora, ¿no? Creo que, vamos, es de lo que estás hablando precisamente. Esta parte sí, de el concepto que tenemos, ¿no? De lo que es el autismo y cómo cuando tú ves, pues eso, a un niño, una niña autista, pues con un grado 2 o un grado 3, claro, te comparas y dices, yo, yo no puedo ser autista, ¿no? Pero el poder ampliar la mirada y que al final es un espectro y que efectivamente va a haber grados de autismo con más dificultades, con más retos en su día a día, pero eso no implica que tú no seas autista y que no tengas tus propias dificultades y tus retos, ¿no? Has no, vivido no, entonces y sigues viviendo el síndrome de la impostora, por lo que veo. sí. Sí, sí, quizá una parte que estoy más tranquila es entender, o sea, si me sentiría liberada sería por entenderme a mí en la infancia. Pues esta parte de la autoridad, de no soportar normas absurdas que yo decía, ¿no? Algo muy simple, pero mi padre, Laura, no pongas los codos encima de la mesa mientras comes. Y yo, pero ¿por qué? Por educación. Y yo, si no me lo explicas, yo no lo voy a entender, voy a seguir poniendo los codos encima de la mesa. Tal cual. Tal cual. O sea, entonces, como estas partes ahora las entiendo, ¿no? Los problemas que tenía yo en el colegio, con los profesores, es que eres demasiado sincera, es que miras muy fijamente, das miedo cuando miras, ¿no? Entonces, toda esta parte sí que me he reconciliado con ella, pero con el presente todavía no. Y estabas hablando ahora de tu padre, por ejemplo, ¿no? Cuando recibiste el diagnóstico, lo compartiste con tus familiares, con tus amigos, con tu entorno cercano. ¿Cómo viviste esa situación? Mm, pues entre bien y mal, o sea, depende, ¿no? De la persona también. Pues en mi casa, o sea, en mi familia de origen se recibió de dos formas, como bueno, pero como muy leve, ¿no? O sea, en la línea ahí de que no, Si no. de que casi no. Y luego, por otro lado, también investigando y estudiando mucho y pasándome cosas, como haciéndome a mí misma, o sea, haciéndome a mí infodumping, mi familia, de cosas que encontraban sobre el autismo. Y luego, en mi relación de pareja, algo conciliador, o sea, irreconciliador, porque había muchas cosas que yo hacía que, pues en sociedad, ¿no? Que a lo mejor mi pareja, Daniel, no entendía. Que a lo mejor yo decía una cosa que era muy sincera, pero que yo la veía como algo normal, porque a mí si me lo dijesen, no me molestaría, ¿no? Y él decir, pero es eso. Pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Y yo, pero ¿por qué se ha molestado? Si es un dato. No, no tiene mucho más. Y entonces eso sí que nos ha reconciliado. O me dice, Laura, te lo explico porque no lo estás entendiendo como autista.
Entonces, ahí sí que nos hemos encontrado más. Eso sí que ha sido un puntazo. ¿Qué respuestas dirías que te ayudaron o que validaron tu experiencia y todo lo contrario? ¿Cuáles te hicieron daño? Pues la de, pero ahí la línea, ¿no? O sea, ahí como que en el casino, esa me hizo bastante daño porque era como yo venía aquí buscando respuestas a todo lo que yo he vivido y he sufrido, porque sufres en la infancia, en la adolescencia y parte de mi juventud y tú me lo estás negando. Entonces, ahí, o sea, si yo ya me siento impostora, tú me estás haciendo sentirme peor, porque yo también estoy dudando de mí misma. Pero esta parte de reconciliarme con Daniel, de que pues mi madre, ¿no? Y mi hermana entendiesen ciertas cosas o se pusiesen a buscar y decir, ah, que cuando pasaba esto, ahí me he sentido más... No me acuerdo de cuál era la pregunta, pero bueno, Has me he respondido, así que respondido tranquila. genial. Eh, en este proceso de contárselo, ¿no? A tu entorno, ¿qué cosas aprendiste? Porque, no sé, a lo mejor de primeras lo contabas de una manera y según fuiste recibiendo feedback de la gente, pues empezaste a contarlo de otra, no contabas tanto, elegías el momento o no te pasó nada de esto. Es que siempre he sido muy reservada. Ujú, Entonces, se lo he contado a con quien me he sentido cómoda o que necesariamente tenía que saberlo. Pues un paciente. Mira, que soy autista y que sepas que en algún momento, sin querer, te voy a pegar un hachazo, pero que te voy a avisar de que lo voy a hacer, ¿sabes? Además. O sea, porque a lo mejor no te lo voy a saber explicar bien, pero no es mi intención, porque esto me ha pasado toda la vida. No es mi intención hacerte daño con lo que te pueda devolver yo de lo que me estás contando. Pero no lo he. O sea, no digo, hola, soy Laura, soy autista, ¿sabes? sí, no lo vas Si contando a todo el mundo. claro, si sale, sale, pero no Ujú, tengo la necesidad tampoco de. Sí que luego es verdad que cuando lo cuentas, todo el mundo te empieza a preguntar y vas diciendo las cosas, ¿no? Ay, pues es que yo creo que es que mi hermana tiene que tener TDA porque también hace este tipo de cosas. Bueno, ujú, pero no lo predico. ujú. Vale, y si tuvieras que describirnos un poco tu día a día, ¿cuáles son las cosas que peor llevas o que tienen como un mayor coste para ti a nivel El energético, por desorden, ejemplo? El el desorden. desorden. O sea, la falta de rutina. Y además, siendo terapeuta, tú te lo sabes, Teresa, que es que el mismo día te cancelan tres y tres se te reagendan el resto de la semana y tú ya tenías pensado que tal día ibas a no sé qué, que ibas a hacer no sé cuántos. Y a mí eso lo llevo fatal, pero fatal, fatal. Ujú, Y de hecho, cada día miro la agenda, o sea, tengo el calendario, ¿no? Y lo puedo ver completo la semana. Y cada día es, no me sale la palabra, interiorizarlo, ¿sabes? De hoy tienes este horario, hoy tienes este horario. y como te lo Intenta, cambien a mitad de mañana, ¿no? Ya tan fastidiado para me el ha resto del día. fastidiado. Sí, pero es como, tienes este horario, organízate en este horario, ¿sabes? Y eso me cuesta mucho, como no tener de 9 a tantas horas, tal, eso, Ujú. regulí, lo que peor llevo. Y, y más a nivel general, ¿qué crees que es lo que más te cuesta de vivir en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir? Ostras, pues quizá lo que voy a decir es un poco contradictorio, como lo del orden, pero el individualismo, eso lo llevo, eso es lo que peor llevo, ¿eh? De la sociedad, porque para mí hay cosas que son muy claras y muy obvias y para el resto del mundo no, y eso me choca mucho. Fíjate, uniéndolo un poco con esto, ¿no? Te quería preguntar, me adelanto, em, por el tema de la teoría de la doble empatía, ¿no? Por ejemplo, que para quien no haya oído hablar de ella, explicado así de una manera muy simple, ¿no? Muchas veces existe ese mito de que las personas autistas no somos empáticas.
¿no? Y entonces siempre nos están pues diciendo desde fuera que es que tenemos que ponernos en el lugar del otro, que cuando somos así de directas, pues que hacemos daño, ¿no? Como que nos exigen, en cierta manera, pues eso, estar todo el rato poniéndonos en el lugar de la otra persona. Y la teoría de la doble empatía lo que propone es que no seamos solo las personas autistas las que nos ponemos en el lugar del otro, sino que los otros, las personas típicas, neurotípicas, tengan también, pues eso, como ese... Espera que ya me he liado, no sé cómo expresarlo. A ver, lo que dice la teoría de la doble empatía, ¿no? Es que no tengamos que ser solo las personas autistas las que nos pongamos en el lugar del otro, sino que también las personas neurotípicas puedan ponerse en nuestro lugar, ¿no? Y tratar de entendernos. Entonces, no sé si vas por ahí cuando hablabas del individualismo, ¿no? Del solo pensar en uno. O sea, sí y no, ¿no? Porque en ese sentido sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar al Carrefour me hace mucha gracia la cola esta de para personas con discapacidades invisibles o visibles Ujú. de la cola número 1 y yo pienso, pero, o sea, no me está salvando nada. O sea, esas cosas me molestan porque para mí no tienen sentido, ¿no? Y digo, tú te quieres lavar la cara y hacer esto que parece que sí, pero que es verdad, pilla más lejos de la entrada del Carrefour, ¿sabes? O sea, hay una cola mucho más cercana. Entonces, como esas cosas a mí me chocan y siento que también es parte de este individualismo de lo hago, pero, o sea, lo tapo de, lo maquillo de colectivismo o de comunidad, pero en realidad es lo mismo de siempre. Pero yo me refería, por ejemplo, el otro día yendo al centro, o sea, no al centro de Madrid, sino al instituto, tuve que coger el bus y yo ya con una panza de 7 meses y ver a la gente que te mira y pues no te voy a ceder mi sitio porque estoy yo muy cómoda aquí escuchando mi música y mirando mi Instagram. Y entonces eso me sienta mal porque veo que es esta falta de mirada que a mí me sienta también peor que se le atribuye al autismo, esa falta de empatía, porque creo que lo que pasa en el autismo es que está por los cielos la empatía, ¿sabes? Yo creo que por eso me molestan este tipo de acciones que no sé si tienen que ver mucho con la mirada a la discapacidad, que supongo que ahora lo veo más, pero también bueno, a pensar que así estamos mejor y para mí no. Muy interesante, ¿no? Que la sociedad piensa que las personas autistas somos poco empáticas cuando es todo lo contrario. Somos hiperempáticas. Lo que pasa es que lo que nos cuesta es la parte de la empatía cognitiva, ¿no? El anticiparnos, el cómo Sí, le va a sentar a la otra persona, pues eso, el que sea muy directa o el que le diga una cosa que a lo mejor socialmente no debería estar diciendo, ¿no? Pero luego a nivel emocional nos duelen muchísimo las cosas, nos tomamos todas las cosas, pues eso, muy, de una manera como muy personal y lo vivimos muy sí, intensamente, ¿no? sí, 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 sí. Mm. Sí, sí, el otro día, bueno, pasó un amigo nuestro tuvo un problema y cuando le pregunté por el problema y me puse yo a llorar y dije, pero vamos a ver si el problema lo tiene él. Porque, o sea, mantente ahí. Sí, sí. Pero también es el prejuicio que yo decía, digo, si yo tengo todavía el prejuicio conmigo misma porque veo esto en la terapia ocupacional y digo, pues es que pues todo está mal entendido. Todo no, Hablabas, pero... hablabas precisamente de la discapacidad, de las discapacidades invisibles. Creo que tú tramitaste la discapacidad. Ujú. Te quería preguntar sobre este tema, ¿no? ¿Cuándo empiezas a plantearte o a pensar la posibilidad de iniciar ese trámite, ¿no? De pedir la discapacidad? Cuando veo que yo no puedo llevar el mismo ritmo de trabajo que mis compañeros. Cuando veo todo lo que hace Lara, ¿no? Y yo digo, o Lucía, y digo, es que no hay broma. O sea, Sara, Lucía son otras compañeras, ¿no? Del sí, equipo. de toda la cantidad de pacientes que tienen o todo lo que hacen fuera de, y digo, o sea, yo no puedo. O sea, a mí esto me viene grande. Entonces, y ahí además ves una gran barrera también económica
en este sentido porque sabes que tú no puedes escalar, o sea, que según el trabajo que cojas también, pero que en este tipo de trabajos, por ejemplo, ves la barrera de yo hasta aquí llego y sé que no puedo dar más y tienes que empezar a diversificar de que, bueno, que también te hacéis ser creativo. Cuando empezaste a plantearte, pues eso, ¿no? Tramitar la discapacidad, ¿qué sentiste? O sea, porque hay gente, ¿no? que le da vértigo, hay gente que le da vergüenza, hay gente que lo vive como un alivio, como justicia, una mezcla de todo. ¿Cómo fue en tu caso? Aquí la verdad es que no te voy a dar mucho juego porque lo vi como un trámite. Como necesito esto para poder sentirme más a gusto en el trabajo, menos agobiada. No lo vi ni como liberador ni como justicia, nada. O sea, necesito esto. Y respecto al proceso de, pues eso, de todos los trámites o de la entrevista que te hacen y cosas así, ¿qué dirías que es lo que peor llevaste, lo que más te costó? La entrevista. Bueno, para empezar, ir al centro, porque encima el que me toca a mí parece un laberinto llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, además fui sola. Em, pero la entrevista en sí, porque bueno, los trámites, papeles, pues lo haces y ya está. O sea, por lo menos en mi caso, los buscas, los subes a la plataforma y esto para mí también es algo relativamente sencillo, aunque tengo que chequearlo 100.000 veces porque siempre alguno se me traspapela. Pero eso, bueno, pero llegar a la entrevista y enfrentarte a una persona que no te está entendiendo, porque en mi caso no me entendió ni la trabajadora social ni la psicóloga, y de hecho recuerdo porque yo preguntaba, ¿esto por qué me lo preguntas? ¿No? Y su cara a lo mejor de indignación o de no entender y ser borde y, y yo, pues son preguntas que para mí son inocentes, como quiero entender por qué me estás haciendo estas preguntas si yo he venido aquí por otra cosa. Sí, que tú Eh, necesitabas esa información, ¿no? Y tú estás pidiéndola sí, sin ningún otro objetivo, ¿no? Pero a lo mejor la otra parte lo vive como inadecuado. sí, que esto es una cosa, lo voy a hilar. Bueno, espérate, voy a terminar con esto. Me pasó eso, que para mí la entrevista es lo peor, porque no me sentí entendida. Sentí que son personas que ven 50 personas al día, que tienen que hacer 50 veces las mismas preguntas y que entonces te ven como un número más y que en realidad no te están dando ningún crédito, ningún valor, pero saben que tienen que darte algo, porque tú has juntado informes y papeles que dicen que tiene que ser así. Pero esto de la connotación es una cosa que me cuesta muchísimo, que yo no las tengo. Yo te digo una cosa, ¿sabes? Y no es... No, mi forma de comunicarme no es una sopa de letras en la que yo te digo fruta y tienes que leer piña, fresa, mango, no, y te digo fruta y es fruta, ¿sabes? Entonces, esa parte de la comunicación con el resto de personas me cuesta muchísimo, porque si yo no tengo connotaciones, tú sí, y me estás haciendo pensar todas las connotaciones que tiene la mini frase que me estás diciendo. Me estoy pasando fatal. Y la cantidad de conflictos que nos supone eso, ¿no? Porque muchas veces nosotras decimos las cosas, pues como tú dices, fruta, y estamos diciendo fruta, no nos estamos refiriendo a nada que haya detrás, pero la otra persona, como está acostumbrada a, pues eso, a las connotaciones que tú dices, ¿no? Pues claro, se enfadan porque se piensan que no les estás siendo del todo claro o del todo honesto y dices, pero si estoy siendo súper honesta, si estoy siendo transparente, ¿no? Sí, sí. Sí, eso además me acuerdo una situación en la que, bueno, pusimos un armario en el cuarto y arriba quedaba un hueco libre y alguien dijo, ay, ahí podéis poner cajas de mimbre que quedan muy bien y yo contesté, ya, pero más adelante ya pensaré lo que pongo porque a lo mejor no sé qué. Y la persona insistió, ¿no? Unas cajas de mimbre que quedan muy bien y yo, ya veré, ya veré. Es que, y me tuvo que hacer así Daniel y me dice que lo que quiere es que le digas que su idea es muy buena. Y yo, Porque me lo acabas de explicar, porque yo tampoco lo claro, estaba entendiendo. claro, yo decía, pues, es que, pues bueno, pues si quieres se lo digo, pero Sí, sí, totalmente.
Laura, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor ha recibido su diagnóstico y se está planteando si tramitar esa discapacidad, ¿no? Porque puede surgir en otras ocasiones esta parte del síndrome de la impostora de, pero ¿cómo voy a pedir yo una discapacidad si no estoy tan mal, ¿no? Si a lo mejor yo trabajo y eso, a lo mejor me comparo con otras personas que tienen una discapacidad más visible, ¿no? Ya sea física o ya sea, pues lo que tú comentabas, un autismo grado 2, un grado 3. Claro, te entras en esa comparación y dices, si es que yo no me lo merezco, ¿dónde voy, no? A pedir nada. ¿Qué le dirías? Uf, pues que piense en su día a día y punto. Que piense en su día a día y que vea que si lo está pensando es porque hay algo que no está pudiendo gestionar bien y que seguramente sea pues ya bien el tiempo, el horario que tenga de trabajo, ¿no? Porque eso es verdad que luego te lo encuentras mucho, como tengo que encontrar un trabajo que se adapte a lo que yo pueda hacer y eso con la discapacidad, pues bueno, por lo menos lo tienes más asegurado. Ahora hablando de esto, mm, cuando yo hice mi entrevista, ¿no? de discapacidad, lo comentaba en un episodio creo que fue con María de Psicosensibles. Yo le decía a ella que yo en mi entrevista lo que le transmitía a la psicóloga era, yo es que no puedo ser madre, tener mi casa organizada, ordenada y limpia y al mismo ¿La tiempo comida hecha? trabajar. La comida hecha, la compra, planificar todo eso y además trabajar, ¿no? O sea, yo decía, yo no sé cómo lo hace la gente, pero yo no puedo. O sea, yo o soy funcional en un área o en otra o no puedo, no me da, o sea, es como, no lo entiendo. ¿Cómo Totalmente, vives, totalmente. cómo Como, vives tú? Y también esto a mí me deja siempre, o sea, no lo entiendo tampoco, es cómo lo haces tú con dos niñas y una tercera en camino. Porque yo tengo uno y dije, me planto. mira, esta es una conversación que tengo con una amiga muchísimas veces. La vida está hecha para que trabajes o para que seas madre, pero para dos cosas es imposible. Cada día tenemos el Mercadona delante de casa. Cada día tenemos que bajar, Daniel, porque Daniel no está diagnosticado, pero ya te digo yo que el TDA lo tiene. O sea, altas capacidades lo tiene la evaluación hecha, pero te digo yo que, mira, que se dejó dos veces el mismo día la niña en la organización. Y subió pensando que la tenía con él. O sea, ese es su nivel de dispersión. Entonces, cada día tenemos que bajar al Mercadona porque no tenemos comida. O sea, eso es para nosotros un drama. O sea, decir, ¿qué hacemos? Yo lo gestiono mal, muy mal. Y encima con dos trabajos, ¿sabes? Que no es que tengas que gestionarte solo a ti misma y a dos niñas, sino también el trabajo del otro. Bueno, pues lo hago como puedo. Intento hacer cosas que me sientan bien y que hacen que me relajen. O pues esto de llevar los cascos todo el día puestos, aunque haya un silencio sepulcral en mi casa. Intentar organizarme el trabajo de manera que yo sepa que por la tarde voy a estar con ellas, porque si no, eso es una cosa que también me rumia, ¿no? Como las recojo, pero luego tengo que volver a trabajar. Eso a mí me desgasta muchísimo, porque además es como el cambio bueno, hacer el cambio de foco. Hacer el cambio de foco es lo que más me cuesta. ¿Cómo lo voy a hacer con tres? No tengo ni idea. También es verdad que tengo a la familia cerca y creo que eso de alguna manera ayuda un poco. ¿Qué es lo que más te cuesta de la maternidad siendo neurodivergente? La maternidad del resto. La maternidad del resto. Sí, a mí me cuesta, bueno, soy muy rutinaria. Entonces, cuando veo que se me va la hora de algo, ¿sabes? Si a las 8 no están las dos con el pijama puesto y cada una ya tapada con la manta y leyendo un cuento, para mí ya es, se me ha ido la hora, se me ha ido la hora, ya, y vaya todo mal. Entonces, eso es una cosa que de verdad que me cuesta, ¿eh? Porque además siento que me desregulo y que empiezo a ser borde y tengo que reconducirme o Daniel hacerme así, en plan, "Ah, va todo bien, ¿sabes?" Y yo entonces volver como a entrar. Pero la maternidad del rostro me cuesta porque, claro, yo, aparte de que lo cuestiono todo, mi mente va.
que eso también me pasa, que parece que juzgo porque me quedo mirando y lo que pasa es que estoy pensando y organizando mi pensamiento, entendiendo por qué actúan así. Entonces, me cuesta la maternidad del resto, pero porque me cuesta hacer amigas madres por el tema de que parece que te estoy juzgando y me ha pasado un mogollón de veces en el parque y es, no te estoy juzgando, estoy pensando lo que me estás diciendo o lo que estoy viendo, si me parece bien, si yo lo haría de otra manera, pero no te estoy juzgando a ti, sino que mi cabeza empieza a ir a 1000 por hora, empieza a relacionar mil pensamientos distintos y entonces hace que yo no pueda conectar con otras madres, por ejemplo, o con otros padres. Tengo un grupo muy reducido. Fíjate, ahora estabas comentando esto de que la cabeza te va muy rápido y empiezas a unir unas ideas con otras y demás. Justo antes de empezar la entrevista hablábamos, ¿no? Porque tú también te has evaluado la parte de altas capacidades Sí. y tengo entendido que lo que te recomendaron fue que, que a lo mejor sería bueno volver a evaluarlas en otro momento, ¿no? Porque tú te las evaluaste estando embarazada y Ujú. te dijeron, pues igual no es el mejor momento, ¿no? Porque estabas ahí como un poco en la línea, ¿no? Que sí que había bastantes probabilidades de que fueses una persona con altas capacidades. Y no sé, me parecía interesante el que pudieses comentar un poco esto porque es algo que vemos muchas veces en el instituto, ¿no? Que hay veces que, bueno, pues hay personas que a lo mejor se van con una evaluación no concluyente, ¿no? O que no les puedes decir, mira, sí, eres autista o tienes altas capacidades, porque, bueno, pues hay determinadas características, determinadas experiencias vitales en cada momento, ¿no? Que pues a lo mejor dificultan, ¿no? Esa evaluación. ¿Cómo lo viviste tú cuando hiciste las pruebas estando embarazada? ¿Qué notabas? Tremenda neblina. O sea, yo veía lo que tenía que hacer y decía, si es que hay una parte de mi cerebro que está consiguiendo hacerlo, es que no sé explicarlo. Hay una parte de mi cerebro que sabe cómo hacer esto, sabe la respuesta a esta pregunta, pero no, o sea, ha habido castores en el río de información, han puesto una barrera de madera y no me llega, ¿sabes? Pero yo sé que está ahí. Y eso era todo el rato, constantemente. Claro, tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces dicen, o está comprobado, ¿no? Que el cerebro de la mujer estando embarazada cambia su estructura, ¿no? Su funcionalidad para que el foco esté puesto en otra cosa, ¿no? Entonces, quizá Sí, un consejo podría ser a una mujer que igual no es el mejor momento de hacerse una evaluación, ¿no? ni embarazada ni en posparto. Que se espere. También porque es verdad, ni posparto porque estás en otra cosa y al final una evaluación pues remueve, ¿no? A nivel emocional, o sea que hace falta también estar en un momento un poco de tranquilidad. Sí, sobre todo si tus sospechas se sostienen sobre una base sólida. Porque si ya las altas capacidades se relacionan con la frustración, si tú encima estás embarazada de posparto, la frustración es que se multiplica por 1000, porque tú sabes que es una cosa que sabes hacer pero que no puedes. Y entonces esa frustración que también se traduce, o sea, bueno, es el perfeccionismo, ¿no? La autoexigencia, que al final es una decepción hacia sí mismo, es que, o sea, tú te puedes entender y decir, bueno, estás embarazada, sé compasiva contigo misma, no sé qué, pero molesta, molesta mucho. Entonces, para ahorrarte un disgusto, 2 años después de haber parido, Sí, sí, totalmente. Laura, ¿y cómo manejas momentos de saturación cuando estás con tus hijas? mmm, qué pregunta más difícil. A ver, es que la pequeña es muy independiente y muy autónoma. O sea, la mayor, que encima es muy intensa y sa- sabe cómo hacer cómo tener razón, digamos, ¿sabes? Cómo poder negociarte y que tú la entiendas lo que está haciendo, ¿sabes? Aunque haya sido un mural en la pared. Em, Cuando pasan cosas así o ella está muy acelerada, pum, 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 intento, vale, ya tengo la respuesta.
Normalmente me saturo porque la mayor está saturada o sobreestimulada. Porque la pequeña es que se regula súper bien. No, yo no sé, o sea, esa niña es para estudiarla porque tiene una capacidad de autorregulación brutal para lo mini que es. Pero la mayor no. La mayor viene en el colegio, ha pasado una mini cosa en el colegio y ya se regula, no te escucha, pero no te escucha de verdad. O sea, no es que deliberadamente, sino que su cabeza, ¿sabes? Y entonces intento me voy a inventar la palabra, desaturarla a ella primero, ¿sabes? Reorganizarla, pues ya le doy un cojín para que chille, le abro el sofá para que salte, cosas, la abrazo muy fuerte o le aprieto así el cuerpo para que reconecte. Entonces ya luego puedo reconectar yo. O si está Daniel en casa, le digo, me voy, te encargas un rato, voy a estar en silencio, no voy a hacer nada, mirar la pared y cuando esté otra vez bien, vuelvo. Pero hasta ese momento, para ti el marrón, lo gestionas tú. Horas meto en la bañera, eso también. ¿Y qué haces tú cuando eres tú la que estás al límite? ¿Qué haces tú para ti? Claro, es que normalmente lo que me lleva al límite cuando Aina está desordenada, que es lo que digo yo, porque bueno, ya tiene el trastorno de desorden sensorial, entonces cuando se desordena es cuando yo llego al límite. Pero en el día a día es que ya me conozco muy bien como para no llegar ahí. O sea, que tu estrategia es no llegar ahí, Claro, no llegar prevenir. ahí. Ujú. Sí. Laura, recuerdo hace unos meses en una reunión del equipo que, bueno, compartiste como tu experiencia, ¿no? O pusiste un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico, que le comentabas a una compañera, a ver, esto a mí me pasa muy a menudo. Yo puedo entender o me tengo que repetir eh, en la cabeza que no todo el mundo piensa como yo, pero puedo llegar a entender que tú veas las cosas de color gris. Pero eso no quiere decir que yo pueda verlas de color gris. Yo voy a seguir viéndolas blancas o negras. Entonces, no me pidas que las vea grises, porque es que mi cerebro no puede verlas, ¿no? Solo puede ver blanco o negro. Es verdad. Entonces, te quería preguntar, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿tú qué crees que pasa emocionalmente en la persona autista, ¿no? Que está intentando explicarle al otro que no es capaz de ver el gris y sin embargo la otra persona insiste una y otra vez en que no seamos tan exageradas ni tan rígidas, ¿no? De que solo vemos el blanco o el negro. ¿Cómo se siente eso por dentro? A ver, es que además yo entiendo que desde fuera se puede ver que soy muy testaruda. Entonces, em, tengo un amigo que se dedica a comunicación y él siempre dice y decía que para que la otra persona empatice contigo, empatices tú primero con ella. Entonces, cuando me pasa esto, yo intento, ¿no? Como, yo entiendo, o sea, entiendo de verdad que tú lo veas así y lo voy a respetar, pero yo, para mí, mm, no, y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Lo intento y yo sigo con lo mío y digo, pero luego es verdad que me quedo rumiando, ¿eh? Se puede ver de esta manera, no sé qué, ¿verdad? Pero luego es verdad que también yo a la misma conclusión, ¿sabes? Como de alguna manera me reafirma a mí misma. No, pero es blanco o esto es negro. Pero ella lo puede ver de la manera que quiera. Entonces intento utilizar esa forma de comunicar de, si yo te entiendo, pero tú entiéndeme también a mí. No te voy a decir que me entiendas a mí, pero entiéndeme y ya. Igual que yo te respeto, respétame tú a mí, ¿no? Sí, y ya está. Esto es lo que hablábamos antes de la doble empatía, que no seamos Sí, solo nosotras las que tenemos que ver el gris, sino que la otra parte también entienda que hay otras personas que solo vemos el blanco o el negro. sí, porque además cuando eres autista en un mundo altamente neurotípico, estás cansada de tener que entender al resto. Porque además te lo dicen desde fuera, ¿no? Como esto que decía de lo que quieres que le digas que es
que su idea es muy buena. Y alguna se te escapa, pero la mayoría del tiempo estás todo el rato intentando entender lo que está pasando, aunque para ti todo esté tan claro de otra manera muy distinta. Entonces, ha llegado un momento que dices, es que hasta aquí, ¿sabes? Laura, ¿qué, qué crees que puede fallar en el caso de psicólogos o psicólogas, profesionales sanitarios, que que no terminen de entender a las personas autistas? Mm, ¿Qué puede pasar? Crees que es para ti el mayor riesgo o el daño que nos pueden causar por el hecho de no estar actualizados o de no llegar a entender del todo las, las características, ¿no?, que tenemos las personas autistas? Que te exijan algo que tú no puedes dar. Yo me acuerdo antes de empezar la terapia con Guille en Galene, fui a una psiquiatra y yo estaba estudiando enfermería. Yo no podía hacer enfermería. Para empezar, me generaba muchísimo estrés. Yo me acuerdo de estar haciendo una simulación y me tocó un infarto y de irme a mi casa temblando y llorando. Y era un muñeco, ¿sabes? Y para mí era demasiado. O sea, yo lloraba porque se me había muerto el muñeco. Porque esa persona falsa ya no estaba, ¿sabes? O sea, a ese grado de, no de hiperempatía, lo que hablábamos, que pasa límites que dices, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo recuerdo y ella me decía, tienes que terminar, tienes que terminar. Y yo además, claro, con la exigencia que tengo hacia mí misma, era, si ella me lo dice, es que tengo que terminarlo. Tengo que terminar algo en mi vida, porque algo muy característico del TDA es empezar, que no te mola, y no terminarlo. O sea, y así yo he empezado 4 carreras. Y entonces, esa es no exigir. Y también creo que hay una parte que se nos escapa muchas veces a los psicólogos, que es entender la parte biológica y neurológica de un cerebro neurodivergente, ¿no? O sea, saber las neuronas que están más en uso, cómo funciona, pues a lo mejor el tacto, el gusto en personas que tengan neurodivergencias. Y creo que es importante también para ofrecerle un espacio en el que pueda estar cómodo y sobre todo no exigir, no pensar que su cerebro puede pensar como el tuyo. Eso me parece esencial. Te voy a hacer como preguntas cortas y rápidas. Veremos a ver Venga, cómo funciona esto. Una situación que te drena energía en solo 2 minutos. las navidades. Ujú. Eh, una adaptación pequeña que te cambia el día. Tomar una infusión. Una frase típica que te gustaría desterrar. Pero si no lo parece. Un mito sobre autismo en mujeres que te dé rabia. Eh, mm, un mito sobre autismo. Uy, qué difícil, Teresa. Mm, pues el típico, ¿no? El de que somos las novias de Sheldon Cooper. Mm, Espectro enorme. Totalmente. Y la última, una cosa que hoy haces con orgullo y sin justificarte. decía adiós. Que me voy. Hasta luego. Y sin poner de excusa a las niñas, ¿eh? Que podría hacerlo. Pero no. Bueno, Laura, pues por ir cerrando, quiero hacerte las 2 preguntas que le hago a todas las invitadas. La primera sería, ¿qué recurso, qué libro, cuenta, te ha resultado útil en todo este camino de las neurodivergencias? ¿Nos recomendarías? Porque claro, es que yo voy cogiendo información de todas partes, pero para altas capacidades buscaría a Javier Recuenco, que es un tío que dice muchas palabrotas, pero entre palabrota y palabrota dice mucha información muy interesante. Em, uf, para TDA, uf, es que no sé, porque claro, es que yo voy picando información, es que funciona así, entonces no te puedo decir este libro, este no sé qué, porque me viene todo, pero lo que sí que puedo decir es que como autista y como persona con
no sé cómo lo has dicho al inicio, atención, no sé qué, Intencionalmente divergente. atencionalmente divergente. Un libro para madres, o sea, pensando en la maternidad y en la paternidad, que me ha ayudado mucho es El arte perdido de educar. Para llevar mejor, y mira que no tiene nada que ver con, no comenta en ningún momento ni otras capacidades, ni autismo, ni TDA, pero me ha servido mogollón. Y ya está. Es que como voy picando, soy una picaflor. Bueno, está bien. Y la última pregunta sería, ¿a quién te gustaría que entrevistase en el podcast? Hombre o mujer. Lo que quieras. En Lo que principio estoy quieras. entrevistando sobre todo, bueno, de momento solo he entrevistado a mujeres, pero Hombre, Recuenco es que mola mucho, ¿eh? Cómo habla de las altas capacidades, de los problemas, la resolución de problemas. Pero también, pues si fuese una chica, Lana, la de la Fundación Indifferent Minds. pues muchas gracias. Me quedo con esos nombres y un placer haber charlado este ratito contigo y que nos hayas compartido tan generosamente tanto tus experiencias profesionales como personales. Seguro que a mucha Gracias. gente le resulta muy útil. Espero que sí, bueno, no sé, es que como me voy por las ramas, quien sepa cogerlo, pues... Seguramente le vendrá bien también el sentirse reflejadas, ¿no? Personas a lo mejor que tienen TDAH o que tenemos TDAH y que también nos vamos por las ramas. Así que todo está bien aquí. Pues Vale. muchas gracias, Laura. A ti, Un Teresa. abrazo. Chao. Chao. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.